Bienvenidos a las jornadas sobre el Pacto Educativo Global, un pequeño grano de arena que ponemos desde el CES Don Bosco a la gran montaña de acciones que se van a realizar en todo el mundo. Es un momento para construir entre todos, para escucharnos, para opinar, para no estar de acuerdo o para estarlo, ¿no? En definitiva, es un momento para pactar. Alumnos, personal de administración y servicios y el propio profesorado, pactando los criterios que van a definir el desarrollo integral de la persona del CES Don Bosco. Es muy importante la previsión hacia el futuro y la participación de todos. Para comenzar esta jornada veremos el vídeo de varios de nuestros expertos, de los expertos sobre el Pacto Educativo Global, que nos ayudarán a reflexionar sobre qué es este reto que nos propone el Papa Francisco. Contamos con Coral Larraz González, de la Inspectoría de María Auxiliadora, de la Comisión de Escuelas. Contamos también con Ángel Astorgano Ruiz, el coordinador de Escuelas Nacional de Salesianos España. Y contamos también con nuestro compañero José Antonio Fernández Bravo, profesor del CES Don Bosco. Momento para disfrutar de estas opiniones y para reflexionar a posterior. Os deseo una buena jornada del Pacto Educativo Global. Gracias. El Papa Francisco nos llama a la acción por el bien común. A través de la reconstrucción del Pacto Educativo Global, se nos invita a ser parte activa de la construcción de los nuevos procesos y transformaciones que faciliten dar respuesta a través de la educación a las necesidades de la humanidad. Bien, yo creo que, en primer lugar, para afrontar qué debemos hacer, entre otras cosas, debemos pararnos a ver el entorno en el que nos movemos y el estado en el que se encuentran las relaciones humanas que se desarrollan en él. Y lo que vemos es que estamos asistiendo al deterioro de un ambiente en el que se polarizan posturas a través de las diferencias de opinión. Posturas que se hacen cada vez más extremas a medida que las partes opuestas plantean sus respectivos puntos de vista. En este contexto, el pacto por un ambiente rico en valores se hace imprescindible. Se trata de que construyamos juntos. ¿Y cuáles serán estos valores? El Papa también nos llama a hacernos promotores de valores del cuidado, de la paz, la justicia, la bondad, la belleza, la acogida del otro, la fraternidad. Y un ambiente así solo se puede construir desde las vivencias personales, desde la experiencia de cada uno. Por lo tanto, esto es cosa de todos. Entonces, pongámonos de acuerdo. Hay que comprometerse activamente, jugando un papel activo y eficaz. Estamos obligados a poner cada uno de nuestra parte. Y para hacernos promotores de esos valores en el entorno educativo, vamos a enfocarnos en los agentes que conforman la comunidad educativa y en las aspiraciones de un clima de relación positiva. Por un lado, personal docente y no docente, para el cual es imprescindible contar con un buen clima laboral. Para construir un buen clima laboral hay que establecer buenos canales de comunicación que posibiliten que todos se sientan parte del proyecto educativo y se involucren en el logro de los objetivos. Elementos indispensables son la escucha. Hay que escuchar, escuchar y escuchar. Y el diálogo. Dialogar de manera honesta, sincera y comprometida. Se deben crear las oportunidades necesarias para que se produzca el encuentro personal, sin ninguna duda. Con la escucha y con el diálogo será fácil reconocer en el personal de un centro educativo valores como la responsabilidad en el ejercicio de las funciones que cada uno tenga asignadas, la honestidad, que se reconoce con la sinceridad, la integridad y la capacidad de decir la verdad, la humildad, el reconocimiento de los logros y éxitos personales y la solidaridad, de manera que este valor nos ayude a pensar en los demás, en cómo ayudarles a conseguir sus objetivos, en definitiva. ¿Quiénes tienen que pactar para que se dé un adecuado clima laboral? ¿Qué equilibrio debe darse entre los directivos
y sus comportamientos, entre el comportamiento de los profesores y personal no docente, entre las políticas del centro. El segundo elemento de enfoque es el alumnado. Niños, niñas, jóvenes que desean sentirse acompañados, seguros, tranquilos y que verán sus expectativas cubiertas en este sentido si se encuentran en un clima escolar positivo. Construir un buen clima escolar permite que la persona se sienta acompañada, querida, tranquila y además fomenta su desarrollo. Esto repercutirá en el aprendizaje y en el establecimiento de relaciones positivas en otros entornos. El hecho de potenciar un buen ambiente escolar favorece además una convivencia sana donde se satisfacen las necesidades de los alumnos, de seguridad, de aceptación, de compañerismo, de logro y reconocimiento, de superación, de habilidades sociales. No solo el alumno será más feliz, sino que los procesos de aprendizaje además se verán facilitados. El clima escolar es frágil, de ahí la importancia de cuidarlo para procurar un ambiente de respeto y confianza. Sabemos que es tarea de los docentes fomentar un adecuado clima escolar. Su actitud y su modo de ser y actuar en el aula y fuera del aula es uno de los factores determinantes en la creación de una convivencia escolar armoniosa, respetuosa y tranquila para todos. Pero, ¿quiénes tienen que pactar para que se dé un adecuado clima escolar? En tercer lugar, vamos a mirar a las familias, a los padres y madres de alumnos. Construir un buen clima con las familias, que siempre es más fácil cuando se dan los dos anteriores, es imprescindible. La escuela no es el único agente que educa. Un clima de relación positiva entre el centro educativo y la familia posibilita al máximo el desarrollo personal del alumnado. No siempre es sencillo este encuentro con la familia, pero se hace necesario que generemos espacios de acercamiento y participación, no solo informativa, sino también formativa, para que las familias trabajen en sintonía con el proyecto educativo del centro. ¿Qué pactos deben darse para construir un adecuado clima con las familias? Al mismo tiempo, habrá que procurar el desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad educativa. La escuela es una comunidad de aprendizaje que educa de forma global. La escuela es una entidad que aprende y que necesita aprender de la propia experiencia para poder crecer y mejorar. Por eso, tanto el alumnado como el profesorado han de poder participar en la construcción diaria como miembros de un proyecto educativo global, más allá de la participación que se dé en el aula. Esto supone que los centros han de tener líneas de trabajo y proyectos construidos colectivamente, estables a largo plazo y que sean evaluados periódicamente con equipos docentes que asuman el proyecto educativo y que se impliquen y participen en él más allá de su responsabilidad en el aula. Para esto, ¿qué es lo que hace falta? Hay que establecer mecanismos y momentos de análisis, reflexión y valoración de los objetivos planteados como una comunidad, de su línea pedagógica, de los proyectos, de la organización. Esto significa que el profesorado ha de entender que es formador y educador, que tiene una función de docente, de reflexión, de investigación sobre su práctica y por eso ha de tener una formación específica sobre ese tema, así como los tiempos y espacios para desarrollar este cometido. Observar, identificar, analizar, diagnosticar, crear, valorar, evaluar, compartir, corregir, proponer, etcétera, etcétera. La escuela es un ente que educa de forma sistémica, con sus proyectos, con y sin incidencia en la comunidad, con su organización, respecto al diseño de espacio, normas, horarios, en el recreo, en el comedor, con la selección de contenidos, con su participación en el contexto. El alumnado siempre ha de ser el centro de su actividad y sus objetivos, ha de estar en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no solo en las actividades del aula, sino en la escuela en general, como un espacio en el que se generan todas las actividades que por definición son educativas. Por esto es muy importante
que se piensen y creen los ámbitos educativos, participativos, curriculares, metodológicos, organizativos y todos los ambientes y espacios que propicien que se genere aprendizaje, se desarrollen competencias y se construyan valores, dado que la educación y la formación del alumnado es la que da sentido al centro educativo. Además de estar abierta al mundo, la escuela ha de fomentar en todos los ámbitos educativos la participación del alumnado, el profesorado y las familias. Y organizativamente ha de dotarse de una estructura flexible, de mecanismos y normativas que permitan la adecuada relación con la administración y una vida democrática real, con participación en la gestión de tiempos, espacios, normas, a través de sus órganos de representación y de gestión. Hay que facilitar el trabajo en red con todos los agentes implicados. La escuela ha de hacer vivir, experimentar y construir los valores y principios de convivencia que en algunos casos se presentan como eslóganes publicitarios en las jornadas de puertas abiertas o que se argumentan como principios básicos de un manual cuando se quiere llamar la atención o imponer un castigo, ¿no? Hay que establecer niveles de participación. Esto quiere decir que el liderazgo de un centro ha de ser compartido y socializado, fomentando que tanto el profesorado como el alumnado desarrollen y conviertan sus mejores competencias en su responsabilidad, en la aportación al proyecto común. Como nos educa de forma global, la escuela ha de ser inclusiva también, ha de recoger la diversidad de la realidad social y comentar la inclusión de las diversidades físicas y culturales, diversidades de ritmos también, ¿no? De formas de aprendizaje. El mismo desarrollo de la inclusión en las aulas como proyecto de centro ya supone una fuente de aprendizaje para el alumnado y el profesorado, tanto en conceptos como en valores. Porque la escuela es una representación de la diversidad social, de nuestro entorno próximo, de la diversidad familiar. En esta escuela hemos de vivir y hemos de hacer nuestras aportaciones de mejora. Y en este marco de diversidad también ha de pensarse en las competencias que hay que priorizar, en los valores que hay que construir, en los contenidos curriculares, en su selección, en las metodologías de aprendizaje, en los recursos disponibles, en la evaluación y en la función de espacios. Pero la inclusión ha de tener los recursos necesarios y en los casos en que sea necesaria una atención más especializada para que el alumno pueda ser atendido y se le pueda prestar toda la atención necesaria. Es decir, la escuela es un espacio de aprendizaje auténtico que ha de fomentar el crecimiento, la educación global, vinculándola a la realidad próxima y global con la participación real de toda la comunidad educativa. Y ha de tener presentes las individualidades de cada uno, la diversidad de recursos que ofrece o debería ofrecer la sociedad en un enfoque integral de las personas en todas sus dimensiones. Pues bien, pongámonos a ello, busquemos pactos para que nos pongamos en acción y demos respuesta a la llamada que se nos hace. Muy buenos días, pues un saludo muy cordial y un agradecimiento también cordial de corazón por esta invitación que me habéis hecho a estar junto a vosotros en esta jornada en la cual yo creo que estáis trabajando, reflexionando sobre algo que en el ámbito de la educación, de la escuela católica, de la escuela salesiana, es muy importante, porque es importante para la Iglesia, que es el pacto, el encuentro. La jornada vuestra se titula El arte de pactar. Ciertamente es un arte, pero un arte que tenemos que llevar a cabo más allá de las palabras bonitas, que tenemos que llevarlo a cabo cada día, en los ámbitos en los cuales estamos desarrollando nuestra labor, en la familia, en el trabajo, en el ámbito de los amigos.
El arte de pactar es importante porque estamos viviendo un tiempo excepcional, un tiempo tremendo, un tiempo que nos ha sorprendido tremendamente. La pandemia que estamos soportando con sufrimiento, nos está haciendo descubrir pues elementos y reflexiones y situaciones que no habríamos previsto nunca. Y quizás tenemos que sacar todo lo positivo que esta oportunidad de la pandemia nos está ofreciendo. Tenemos que entresacar, tenemos que buscar las raíces de lo positivo. Quizás en algunos momentos nos hemos sentido angustiados, incluso derrotados. No es esa la postura de un educador salesiano. Tenemos que descubrir en lo que estamos trabajando en nuestras manos que tenemos la gran posibilidad de encontrarnos de una manera más seria a partir de la experiencia dolorosa que estamos sufriendo. Por ello yo creo que una palabra clave en estos momentos es la clave encuentro. Encuentro que signifique darse las manos, afecto a los demás, comprensión, solidaridad, colaboración. Y todo esto, este encuentro, se puede resumir en la palabra pacto. Y más aún cuando estamos viviendo un ambiente, una situación que nos ha sugerido el Papa Francisco. Nos dice que tenemos que trabajar en este momento por un pacto educativo global. Ya hace unos años el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, hablaba a las autoridades de Roma y les decía que estábamos en aquellos momentos, estaban viviendo una emergencia educativa. Una emergencia. Emergencia es algo más serio que urgencia. Emergencia educativa. Y la clave, lo que tenemos que hacer es esta emergencia que nos pide. ¿Qué nos pide? Yo recuerdo una anécdota que viví hace unos años en el colegio, cuando estaba en el colegio de Bilbao, en Deusto. Era el Día de Reyes y, bueno, había en el patio pues, varias familias con los niños jugando con los juguetes y me acerqué a una de las familias a la cual conocía bien porque el padre era miembro de la junta directiva de padres y madres del colegio y estaba con el muchacho que estaba, yo creo que en tercero o cuarto de básica, pues tendría como 8 o 9 años, quizás 7, y estaba jugando con una ambulancia, con un mando a distancia. Y bueno, yo me acerqué al muchacho y decía, ¿qué? ¿Te gusta? ¿Y qué tal va? Dice, sí, me gusta y está bien, pero no funciona bien. Digo, ¿cómo que no funciona bien? Pues está averiada. Pues no sé si estará averiada, pero no funciona bien. Se acercó el padre y le dice, ¿pero cómo que no funciona bien? Pues es nueva. ¿Y por qué no funciona bien? Y nos dijo el muchacho y nos quedamos boquiabiertos. No funciona bien porque cuando le doy y toco a la sirena, la ambulancia no va más rápido. Qué curioso. A lo mejor suena el sonido de la emergencia y nosotros no vamos más rápidos. O sea, no hacemos caso a la emergencia. El Papa Francisco, hace unos años, en Roma, en el Congreso Mundial de la Educación Católica, a la cual él asistió en la clausura, nos decía que educar hoy y mañana es una pasión, pero una pasión que se debe renovar. Y decía, se tiene que renovar en ese momento en el cual los vínculos de los agentes de la educación parecen que están rotos. Quizás a partir de esta reflexión que él en aquel momento nos dijo, pues le ha venido la idea de esta convocatoria del Pacto Educativo Global. Tenemos que afrontar el pacto, tenemos que ver qué es lo que nos exige el pactar. Y quizás sea una de las reflexiones que puedan hacer en esta jornada sobre el acta de pactar. Y tenemos que pactar porque la educación es cosa de todos. La educación es cosa no solamente de los educadores y profesores, sino de los directivos de la escuela, de las familias
y de los alumnos. El Papa decía que hace un llamamiento especial a hombres y mujeres que trabajan en la escuela y que trabajan en otros ámbitos, en los medios de comunicación, etcétera, para que puedan unir sus esfuerzos para conseguir una educación mejor. Una educación mejor, nosotros solemos llamar una educación de calidad, que suponga el que de nuestras escuelas salgan grandes hombres y grandes mujeres. Mujeres y hombres que trabajen por un mundo mejor, por la implantación e instauración del reino de Dios en nuestro mundo. Y no nos tenemos que quedar en los titulares. No podemos perder el tiempo. Tenemos que actuar. Tenemos que empezar a construir este pacto. A partir del encuentro, a partir de juntarnos con los demás, en los centros educativos, en las universidades, en todas las entidades educativas. ¿Y cómo? Pues reflexionando, buscando, soñando, proponiendo pistas e indicando criterios y acciones a llevar a cabo. Y tenemos que involucrar en este trabajo, en este encuentro, en este pacto, a todos los que convivimos en cada centro. A los niños, a los adolescentes y jóvenes, a sus familias, al cuerpo docente, a los directivos, a los colaboradores. El Papa presentó este pacto el mes de octubre pasado y lo hizo con un videomensaje muy interesante que se proclamó a todo el mundo en este acto de convocatoria. Y ahí nos hablaba de una serie de compromisos que él sugería deberíamos llevar a cabo, deberíamos realizar como puntos nucleares del pacto. Me voy a permitir deciros cuáles son esos compromisos. El primero, decía el Papa, es poner el centro de todo proceso educativo formal e informal en la persona, en su valor, en su dignidad, para hacerse sobresalir su propia belleza, su propia especificidad, su singularidad y al mismo tiempo, decía él, su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que lo rodea. El segundo compromiso que nos propone es escuchar la voz de los niños, la voz de los adolescentes, la voz de los jóvenes. El tercer compromiso, fomentar la plena participación de los niños y jóvenes en la tarea de la educación. Hacer que participen, hacer que se impliquen en esa tarea educativa en la que ellos van a salir los beneficiarios. El cuarto compromiso, tener a la familia como primera e indispensable educadora. Y es muy interesante que en un momento del pacto él nos dice más adelante que lo primero que tenemos que pactar y hacer que se encuentren en la escuela es la propia escuela con la familia. El quinto compromiso es que tenemos que educar y tenemos que educarnos para acoger, para abrirnos a los demás, sobre todo a los que son más vulnerables y más marginados. El sexto compromiso, que nos debemos comprometer a estudiar formas para entender de verdad la economía, la política, el crecimiento y el progreso, pero para que estén verdaderamente al servicio de la persona, al servicio de la familia humana, en la perspectiva, decía él, de una ecología integral. Y el séptimo compromiso, salvaguardar y cultivar nuestra casa común, esa casa común de la que tanto nos ha hablado él en la Laudato Si. Estamos hablando de un pacto, lo que implica que personas diferentes, con ideas diferentes,
quizás cediendo de los propios postulados, son capaces de acordar un proyecto común. Así lo señala el propio Papa Francisco cuando nos dice: existe un pacto cuando, manteniendo las diferencias recíprocas, se decide utilizar las propias fuerzas al servicio del mismo proyecto. Y continúa diciendo: existe un pacto cuando reconocemos al otro, aunque sea diferente de nosotros, y cuando lo reconocemos no como una amenaza a nuestra identidad, sino como un compañero de viaje para descubrir en él el esplendor de la imagen de Dios. Estamos hablando de pacto. Y bueno, yo quisiera hablar de pacto también posible entre el CES Don Bosco y entre la Coordinación Nacional de Escuelas Cristianas. ¿Por qué no nos invitamos mutuamente a construir un pacto en nuestro ámbito local? Podemos pensar y aventurar que este pacto es posible. Podemos aplicar lo que hoy estáis trabajando en esta jornada, el arte de pactar en nuestras dos instituciones. Bien, el pacto exige un primer movimiento de encuentro. Pues vamos a encontrarnos. Y el encuentro es más fácil cuando se camina, cuando ambos caminamos en el mismo sentido. Porque si caminamos en el mismo sentido y nos encontramos, sucede que a partir de ahí caminaremos juntos. Y juntos podemos hacer pues grandes cosas, grandes y también quizás pequeñas cosas, pero podemos hacer cosas conjuntamente. Por ejemplo, podríamos reflexionar conjuntamente sobre los retos que hoy nos propone la tarea educativa. Por ejemplo, sobre la tarea de la calidad en la formación inicial. Podríamos también trabajar sobre la investigación actual del mundo de los jóvenes, sobre la tarea fundamental del profesor educador en la escuela de hoy, sobre la importancia de la formación permanente en nuestros educadores. Pues bien, ojalá que a partir de esta jornada en la cual están trabajando sobre el arte de pactar, nosotros también hagamos el esfuerzo de pactar entre el CES Don Bosco y escuelas salesianas. Solo 1 de cada 3 niños termina la escuela secundaria en los países de ingreso bajo y medio. En nuestro país estamos alrededor del 77-78%. Las diferencias en los logros educativos entre los distintos países cada vez se acrecientan. Y las escuelas y los docentes a menudo les fallan a los estudiantes. Un sinfín de etcéteras más envueltos por un sistema en declive antihumanístico y utilitario, en el que la educación en valores, principios, contenidos pertinentes y adecuados a la época en que vivimos se ve desvalida. La calidad y cantidad de criterios en términos educativos varían considerablemente de un país a otro. El Papa Francisco, sensible a los mismos datos en tantos distintos informes, lanza en septiembre de 2019 un mensaje para un pacto educativo global. Y hoy estamos aquí con la finalidad de pactar por una educación que favorezca el desarrollo integral de las personas que forman parte de nuestra comunidad educativa en la institución universitaria salesiana del CES Don Bosco. Lo vamos a hacer a través del libro Pacto Educativo Global. El libro, por resumir muy brevemente, como habréis visto, pues empieza con un mensaje para el lanzamiento
del Pacto Educativo Global que hizo el Papa Francisco en septiembre de 2019. Y en él decía, vivimos un cambio de época, una metamorfosis no solo cultural, sino también antropológica que genera nuevos lenguajes y descarta los paradigmas que la historia nos ha dado. Para responder a estos cambios, el Papa afirmaba, es necesario encontrar la convergencia global para una educación que sea portadora de una alianza entre todos los componentes de la persona, sobre el estudio y la vida, entre las generaciones, entre los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad civil, con sus expresiones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas, económicas y solidarias. En este libro encontramos también Luces para el camino, en el que primero toman la palabra los niños y los jóvenes, pasan a hablar diferentes ciudadanos del mundo, obispos, delegados de educación, ministros, exministros, para tomar la palabra superiores generales de distintas congregaciones religiosas y, por último, un grupo de expertos en educación de todo el mundo, en el cual yo me encuentro y me siento muy orgulloso de que hayan querido que yo comparta mi opinión en este libro, como lo estoy hoy de estar aquí también en este espacio que estamos compartiendo y en este día de hoy, ¿verdad? Termina el libro con Aldea de la Educación. Y esta Aldea de la Educación presenta más de 60 proyectos o programas que se vienen realizando a escala global y a escala local. Y es desde esta idea de escala local que cobra sentido nuestro objetivo. Diseñar un plan de actuación a través del análisis del documento Pacto Educativo Global, en el que nos muestra qué hacer para superar las dificultades y resistencias, qué cambiar en la educación para construir un mundo más humano. Nos dice cómo centrarnos en las personas y educarlas integralmente desde dentro, así como otras luces para el camino hacia dicha alianza. Por eso necesitamos hoy vuestro criterio y vuestras líneas de acción concreta a través de las distintas dimensiones del ser humano para atender a ese desarrollo integral de la persona. Y para incorporar en el CES Don Bosco un pacto educativo, alianza entre los deseos del que enseña y las necesidades del que aprende. La educación es un medio para la vida. Si pactamos por la educación, estamos pactando por la vida. Pero a muchas de las acciones y de los criterios que se podrían pactar a escala global podrían dar sentido o no a nuestra realidad educativa local. A mí se me ocurren algunos, como garantizar la cohesión social y la equidad, que podrían servir para esa escala global, ¿no? Pero que quizás nos tengamos que replantear si realmente tienen sentido en nuestra realidad educativa local, como he dicho, ¿no? ¿Podríamos hablar de potenciar un conocimiento abierto y compartido? Pues he ahí la posibilidad, no lo sé, de rebajar las ratios, de ampliar personal docentes, de aumentar los servicios y recursos para que estos sean suficientes, de evitar la clasificación y garantizar una educación integral, de establecer medidas de protección y promoción social. Podríamos hablar de docencias compartidas, de flexibilidad de grupos, sin segregación de capacidades, eso, diversidad cultural y social. Pues quizás a escala global tendría sentido y quizás no tiene sentido a escala local. Esto es lo que hoy hemos venido a hacer, esto es lo que hoy hemos venido a pactar, con ideas encima de la mesa que nos permitan, ¿verdad?, un acuerdo o varios acuerdos. ¿Tiene sentido hablar de una práctica docente innovadora e investigadora? Bueno, pongámoslo encima de la mesa. ¿Tiene sentido hablar de una educación integral, capaz de compartir emociones,
sin listados de contenidos mínimos y competencias, sino de forma global, integrada y sistémica, en términos de inquietudes, de resolución de problemas, de retos y desafíos intelectuales. Yo así concibo, ¿verdad?, hoy el currículum, situaciones sociales de creatividad y flexibilidad de pensamiento, ecológicas y sostenibles, y éticas relevantes, que faltan muchas. Esta es nuestra misión. Hoy tenemos, parafraseando al libro del Pacto Educativo Global, un lugar de encuentro. Un lugar de escucha humilde que nos permita dialogar y comprender lo que los otros nos aportan. Con la voluntad siempre de trabajar juntos. Es una oportunidad para aprender a escuchar y aprender escuchando. Es fácil observar en la lectura del libro, como habréis podido ver, que hay 4 ideas que el Papa Francisco repite mucho. En el Congreso Mundial de Educación Católica, celebrado en Nueva York en junio de 2019, nos decía: una escuela que diga no a la dictadura de resultados. El prólogo del libro 241 testimonios, Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva, del 2015, escribe: quiero decirles que no teman a lo nuevo. La educación está dirigida a una generación que está cambiando y, por tanto, los educadores y también los sistemas educativos están llamados a cambiar. Que en la escuela no solo aprendemos conocimientos, contenidos, sino que aprendemos costumbres y también valores. Decía el 10 de mayo de 2014 el Papa Francisco en el encuentro con los centros escolares italianos, católicos o no. Hay 3 lenguajes: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Que los 3 lenguajes estén en armonía, que el niño y el muchacho, decía en el Congreso Mundial de Educación Católica el 21 de noviembre de 2015, y esto me encanta, el niño y el muchacho piense y sienta lo que hace. Sienta lo que piensa y hace, y haga lo que piense y siente. Las 4 ideas que a mi juicio se repiten son valentía, cultura del encuentro, decisión y humildad. Valentía, voy a apoyarme en ellas para el trabajo que hoy nos ocupa. Valentía implicaría atreverse a escuchar. Atreverse a escuchar. Escuchar es dejar de oírte a ti y sentir lo que piensan los demás. No aprenderán a escuchar nuestros alumnos si no han sido escuchados. Pero escuchar también implica dominar nuestra materia y preparar concienzudamente, pues anteriormente estas jornadas, ¿no? este encuentro. ¿Y por qué dominar nuestra materia? Porque es una cuestión de escucha, atender a la diversidad. Y no se puede atender a la diversidad sin una diversidad de atenciones. Y para ello yo creo que el dominio de nuestra materia, no solo a nivel intelectual, sino emocional, social, ético, es sumamente relevante. Esta escucha yo creo que lo va a permitir y nos va a permitir también dominar más y mejor nuestra materia. Hay que ser valientes también para enseñar a saber, pero valientes también para enseñar a sentir. En la cultura del encuentro, lo que hoy vamos a hacer desde la cultura del encuentro es dialogar. Es una clase superior. Yo creo que la de hoy es una clase superior que, pues amparándonos en la idea central del libro, lo que podríamos decir, y he comentado en otras ocasiones, es que las asignaturas son medios. No son fines en sí mismos, son medios que nos permiten desarrollar integralmente a la persona y que además de enseñar las asignaturas a través de la vida real, hay que enseñar vida a través de las asignaturas. Hoy tenemos una oportunidad para entender que la pregunta fundamental no es qué tienen que memorizar nuestros alumnos del CES, sino qué necesitan recordar.
¿Qué necesitan recordar cuando del CES salgan? La decisión va a consistir en poner en marcha las ideas y las líneas de acción que se pacten desde la motivación, desde la intención y desde la consecución. Nuestros alumnos ojalá lleguen algún día a saber pactar para construir la escuela que hoy no existe para el alumno que no llega, que no quiere, que no puede. Lo que intentamos es dar respuesta a lo que queremos ser y lo que conseguimos dar respuesta a lo que somos. La escuela tiene que dotar de cantidad de experiencias de éxito para que los alumnos, las alumnas, los estudiantes tengan también mucha experiencia de consecución. Yo estoy seguro que hoy lo vamos a conseguir. La humildad lo que nos dicta es, para el día de hoy, que aceptemos lo que ha sido acordado, que la humildad es respeto, que más allá de las metodologías que empleemos para pactar están las personas, y que hay personas que te alejan del conocimiento por su manera de presentar las cosas y que hay otras que te acercan en la ilusión en la que necesitas confiar para conseguir el objetivo. Que más allá de estas metodologías que hayamos pensado para llevar a cabo los pactos, seamos humildes para entender que hay personas y que por encima de lo que hemos preparado están las personas para las que lo hemos preparado. Y desde esta humildad, pues no puedo terminar sin expresar con decisión y valentía lo que para mí sería el perfil de la maestra, del maestro en el que creo para el CES. Una persona que ofrezca contagiosa sonrisa, buena disposición, espíritu crítico y excelente preparación. Vamos a por ese pacto educativo, vamos a respetar persistentemente los acuerdos y bueno, entender que la intención global empieza siempre por la consecución local.